Me enteré de la peor forma que no era el padre biológico de mi hija menor, y eso, increíblemente, no fue lo peor. Me llamo Antonio, tengo 45 años, y si me preguntan, diría que soy un buen hombre. No lo digo con soberbia, sino con el cansancio de quien ha dedicado su vida a los demás, esperando apenas un poco de ternura a cambio. Vivo en Madrid, en un piso modesto, y durante los últimos 15 años fui el pilar silencioso de mi familia. Cuidé de mis 3 hijas, llevé la casa sobre mis hombros y soporté el desprecio y los abusos verbales de mi esposa, María, una mujer fría, altiva y posesiva. Todo mi mundo se vino abajo cuando descubrí que Sofía, la más pequeña, no era hija mía, sino fruto de una infidelidad de María. Aún así, jamás dejé de amar a esa niña como si fuera mi propia sangre. Lo que siguió fue una cadena de humillaciones, una separación dolorosa, una demanda injusta, la traición de una nueva pareja. Mi esposa, María, siempre fue una mujer de carácter fuerte. Al principio, esa seguridad me atrajo. Me sentía afortunado de estar con alguien tan decidida. Pero con el tiempo, esa fuerza se volvió altivez, y la altivez, desprecio. «Antonio, ¿vas a dejar la ropa tirada otra vez?», me gritaba desde la puerta, aunque la ropa no era mía, sino de las niñas. «Ahora mismo lo recojo, María», respondía yo, con la voz baja, temiendo provocar su ira. María nunca fue cariñosa. Los besos y abrazos se extinguieron pronto, y el sexo se volvió un recuerdo lejano, una obligación que ella despachaba con prisa y desdén. Yo me encargaba de las niñas, Elena, Carmen y Sofía, de la comida, de la limpieza, de las compras. María llegaba tarde del trabajo, siempre cansada, siempre con una excusa para no sentarse a cenar con nosotras. Empecé a notar cosas extrañas. María llegaba con la ropa desarreglada, botones arrancados, manchas en la blusa, marcas rojizas en el cuello y los brazos. Al principio pensé que era algún accidente en el trabajo, pero cuando le pregunté, su respuesta fue cortante. «¿Ahora eres mi madre? No te metas en mis cosas, Antonio». Una noche, mientras doblaba la ropa en silencio, vi una mancha de carmín en el cuello de una camisa que no era de ella. Olía a un perfume masculino, penetrante, diferente al suyo. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. ¿Para qué? María era capaz de convertir cualquier pregunta en una discusión. «¿Por qué no confías en mí?», me espetó una vez, cuando intenté hablar de sus horarios. «No es eso, María. Solo me preocupo por ti», balbuceé. «Pues no lo hagas. Ocúpate de la casa, que para eso sirves». Me fui a la cama con el pecho apretado, deseando que mis hijas no hubieran escuchado. El abuso verbal era constante. María me ridiculizaba delante de las niñas, me llamaba inútil, mediocre, hombre de casa con sorna. Yo agachaba la cabeza y seguía, por ellas, por la familia, por no perder lo poco que me quedaba de dignidad. Elena, la Mayo R, me abrazaba a veces en la cocina. «Papá, ¿estás bien?». «Claro, hija. Solo estoy cansado». Pero no era cansancio, era tristeza. Era la sensación de ser invisible, de vivir con una mujer que me odiaba y no saber por qué dejé de dormir. Me pasaba las noches mirando el techo, escuchando los pasos de María cuando llegaba de madrugada. A veces oía su risa en el pasillo, una risa que no era para mí. Otras veces la oía llorar en el baño, pero nunca me permitía consolarla. Una madrugada, la vi entrar con la blusa rota y una marca morada en el brazo. «¿Te ha pasado algo?», pregunté, preocupado. Me miró con desprecio. «¿No te importan? Vete a dormir». Me quedé en la puerta, impotente, sintiendo que la vida se me escapaba entre los dedos. Las niñas empezaron a notar el ambiente. Carmen, la mediana, se encerraba en su cuarto con la música a todo volumen. Sofía, la pequeña, me seguía a todas partes, como si buscara protección. Una tarde, mientras preparaba la merienda, Sofía me abrazó por la espalda. «Papá, ¿por qué mamá está siempre enfadada contigo?». No supe qué decirle, acaricié el pelo y le sonreí. «A veces, los mayores, tenemos problemas, Sofía, pero no es tu culpa». Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos.
Un día, mientras limpiaba el baño, encontré un sobre escondido detrás del botiquín. Era una carta, escrita con letra masculina. Dudé en abrirla, pero la curiosidad pudo más. Te echo de menos. María, anoche fue increíble. Ojalá pudieras dejarle y estar conmigo de verdad. Sofía es igualita a mí. No puedo evitar sonreír cuando la veo. Te amo. En el mundo se detuvo. Leí la carta una y otra vez, sin entender. Sofía es igualita a mí. ¿Dejarle? Sentí un frío en el pecho. No podía ser. No podía ser. Guardé la carta y fui al salón, donde Sofía jugaba con sus muñecas. La miré, buscando parecidos, detalles, algo que me confirmara lo que temía. Era mi hija. Tenía que serlo. Esa noche, cuando María llegó, la esperé en la cocina. ¿Quién es él?, pregunté, con la carta en la mano. María me miró con odio. No tienes derecho a leer mis cosas. ¿Sofía es mi hija? El silencio fue brutal. María se sentó, encendió un cigarro y me miró a los ojos. No, Sofía no es tuya. Contento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me apoyé en la mesa, temblando. ¿Por qué?, susurré. Porque tú nunca fuiste suficiente para mí, Ann. Porque necesitaba sentirme viva. Porque tú eres un hombre débil. Antonio, no lloré. No grité. Solo sentí un dolor sordo, profundo, que me dejó sin aire. A pesar de todo, no pude odiar a Sofía. Seguía siendo mi hija, la niña que había criado, a la que había enseñado a montar en bici, a la que le contaba cuentos cada noche. «¿Papá? ¿Me lees un cuento?», me pidió esa noche, ajena a la tormenta. «Claro, Sofía, en el que tú quieras». La abracé fuerte, sintiendo que, aunque el mundo se derrumbara, mi amor por ella no cambiaría. Los días siguientes fueron un infierno. María me humillaba a diario. Me recordaba que Sofía no era mía, que nunca lo sería. «¿Vas a seguir haciendo el ridículo cuidando a una hija que no es tuya?», me decía, con crueldad. Las niñas empezaron a distanciarse. Elena intentaba protegerme. Carmen se volvió más rebelde. Sofía, más callada. Yo seguía ocupándome de todo, aferrado a la rutina, intentando que la casa no se desmoronara. Pero cada día era más difícil. Un día, mientras fregaba los platos, sentí un dolor agudo en el pecho. Me apoyé en la encimera, respirando con dificultad. Elena me encontró así. «Papá, ¿qué te pasa?». «Nada, hija, solo estoy cansado». Pero no era cansancio, era el cuerpo pidiendo auxilio, la mente al borde del colapso. Esa noche decidí que tenía que irme. Las niñas ya eran lo bastante mayores para entender. No podía seguir viviendo así. La separación no fue un corte limpio, ni una liberación inmediata. Fue un desgarro lento, una herida que supuraba cada día. Me fui de la casa con una maleta, y la sensación de haber dejado atrás no solo un hogar, sino mi propia vida. Sin embargo, había una certeza inquebrantable: Ann jamás abandonaría a mis hijas. Seguí visitando la Hus cada semana. Aunque ya eran mayores, seguían siendo mis ojos, mi razón de existir. Elena, la mayor, ya tenía 17 años, pero en su mirada seguía viendo a la niña que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Carmen, con 15, intentaba mostrarse fuerte, aunque yo sabía que su corazón era tan frágil como el mío. Sofía, mi pequeña, con apenas 11, era la luz de mis días, la que aún me buscaba para que le leyera un cuento o le ayudara con los deberes. Las visitas eran un bálsamo y una tortura. Las niñas me recibían con alegría, pero el ambiente en la casa era tenso. María me ignoraba, o peor, me lanzaba miradas de desprecio, como si mi presencia fuera una ofensa. A veces, mientras jugaba con Sofía en el salón, escuchaba sus cuchicheos al teléfono, sus risas secas, sus comentarios venenosos. Un día, recibí una notificación judicial. María me había demandado, exigiendo una manutención que, según ella, era imprescindible para el bienestar de las niñas. En la demanda, argumentaba que quien más lo necesitaba era Sofía. «¡Qué ironía!», me dije en voz baja, leyendo el documento en la soledad de mi apartamento. «La que más necesita es con quien no comparto lazos de sangre». Pero la sangre nunca importó.
Sofía era mi princesita. La había visto dar sus primeros pasos, había curado sus rodillas raspadas, había calmado sus pesadillas. La amaba con una intensidad que no cabía en palabras. Si tenía que trabajar el doble para que no le faltara nada, lo haría sin dudar. Aún así, la demanda era un nuevo golpe. María no solo me había quitado la paz, sino que ahora me exigía más, como si mi único valor fuera el dinero que podía aportar, pero no me importó. No iba a permitir que mis hijas sufrieran por nuestras guerras de adultos. Elena, mi valiente Elena, fue la que más sufrió. Silenciosamente, asumió responsabilidades que no le correspondían. Se convirtió en la segunda madre de sus hermanas, la que preparaba la cena cuando María no estaba, la que ayudaba a Sofía con los deberes, la que escuchaba los llantos de Carmen en las noches de tormenta. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Elena me confesó lo que llevaba tiempo callando. Papá, a veces siento que me estoy perdiendo mi juventud. No salgo con mis amigas, no tengo tiempo para mí. Pero no quiero que Sofía ni Carmen se sientan solas. Me detuve y la abracé con fuerza. Sentí su cuerpo temblar, la fragilidad de una niña obligada a ser adulta demasiado pronto. Lo siento, hija, no es justo para ti. Prometo que haré todo lo posible para que puedas vivir tu vida, le susurré, con la voz quebrada. No te preocupes, papá, prefiero estar pendiente de vosotras que dejar que mamá se salga con la suya, respondió, intentando sonreír. El tiempo pasó, y aunque la herida seguía abierta, empecé a buscar nuevos horizontes. Me apunté a un taller de escritura. Retomé la costumbre de correr por las mañanas, incluso empecé a tocar la guitarra que tenía olvidada en un rincón. Eran pequeñas cosas, pero me ayudaban a salir del pozo del dolor. Después de firmar la separación con María, sentí un vacío que no supe llenar. Cedí en casi todo lo que ella exigía en la demanda. No era por debilidad, ni por miedo, sino por mis hijas. Prefería perder dinero, orgullo y hasta mi reputación, antes que permitir que ellas supieran la verdad sobre Sofía, o vieran a su madre convertida en enemiga. Me tragué la humillación y el rencor, porque protegerlas era lo único que me quedaba. Pero cada visita a la casa era un recordatorio de todo lo que había perdido. Ver a Elena, mi hija mayor, convertida en adulta a la fuerza, me partía el alma. Sus ojos ya no brillaban como antes. Su sonrisa era un gesto cansado, una máscara para que sus hermanas no se preocuparan. Vi cómo se esforzaba por mantener la estabilidad, por llenar los huecos que María y yo habíamos dejado. Carmen se refugiaba en la música y los libros. Y Sofía, mi pequeña, seguía buscando mi mano cada vez que podía, como si temiera que yo también desapareciera. En medio de esa rutina de dolor y resignación, apareció Isabel. La conocí una tarde lluviosa, en la sala de espera de un juzgado. Yo había ido a entregar unos papeles de la demanda, y ella estaba allí, revisando una carpeta con el logo de un bufete prestigioso. Tenía el pelo castaño recogido en un moño desordenado, una sonrisa cálida y unos ojos verdes que transmitían una paz que hacía años no sentía. Antonio, ¿verdad?, me preguntó, acercándose con una amabilidad que me desarmó. Creo que tenemos un conocido en común, el juez Fernández. Asentí, sorprendido de que alguien recordara mi nombre y, sobre todo, de que lo hiciera con esa dulzura. Sí, trabajé con él hace años ahora. Bueno, las cosas han cambiado. Isabel sonrió, como si entendiera más de lo que decía. A veces la vida nos obliga a cambiar el rumbo, dijo, y su voz era como una caricia en medio del ruido áspero del juzgado. ¿Te apetece un café? Yo también necesito una pausa. Acepté, casi sin pensarlo. Caminamos juntos bajo la lluvia hasta una cafetería cercana. Isabel pidió un té y yo un café solo, y durante una hora hablamos de todo, menos de nuestros problemas. Me contó anécdotas divertidas de su trabajo, historias de clientes extravagantes y juicios imposibles. Yo le hablé de mis hijas, de mi amor por la cocina, de mi afición olvidada por la guitarra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Las semanas siguientes, Isabel empezó a buscarme, un mensaje después del trabajo, una invitación a cenar, una llamada para preguntarme cómo estaba. Al principio, me resistí. No quería volver a sentirme vulnerable,
ni arrastrar a nadie a mi desastre personal. Pero Isabel tenía una dulzura incomparable, una amabilidad encantadora que derribaba mis defensas sin esfuerzo. «Antonio, no tienes que ser fuerte todo el tiempo», me dijo una noche. Cuando le confesé mis miedos, «Deja que alguien te cuide a ti, aunque sea un poco». Y caí en sus redes. No fue un enamoramiento repentino, sino una rendición lenta, inevitable. Me acostumbré a su risa, a sus mensajes de buenos días, a la forma en que me miraba cuando pensaba que yo no la veía. Me sentía visto, valorado, querido. Isabel era todo lo que María nunca fue: atenta, generosa, paciente. Me hacía sentir que, a pesar de todo, merecía una segunda oportunidad. Una tarde, mientras paseábamos por el Retiro, Isabel tomó mi mano. «¿Te imaginas una vida diferente, Antonio?», me preguntó, mirándome a los ojos. «¿Una vida en la que seas feliz de verdad?». No supe qué responder, pero en ese momento, bajo los árboles dorados del parque, quise creer que era posible. Así empezó mi espejismo. Me dejé llevar por la ilusión, por la esperanza de un futuro distinto. ¿Era vulnerable? Sí, pero también estaba vivo. Y después de tanto dolor, eso ya era mucho más de lo que había tenido en años. Un día, al volver a casa, encontré a María esperándome en la puerta del edificio. Llevaba un abrigo negro, el rostro frío y los ojos inyectados de ese brillo que tantas veces me había helado la sangre. «No vengo a pedirte que vuelvas», dijo, con una sonrisa torcida, casi triunfal. «Solo quiero que sepas que nunca serás feliz con nadie. No te lo voy a permitir. Te espera una vida de infierno». Me quedé paralizado. Por un instante, sentí el impulso de reírme, de tomarlo como una amenaza vacía. Pero la conocía demasiado bien. Sabía que, para María, la venganza era una forma de amor retorcido. Mientras subía a mi piso, el eco de sus palabras retumbaba en mi cabeza. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como el pasado volvía a arrastrarme. María nunca fue una mujer fácil. Desde el principio, su personalidad era como un torbellino magnética, intensa, impredecible. Cuando la conocí, quedé fascinado por su seguridad, por la forma en que podía dominar cualquier conversación, por su inteligencia afilada y su belleza altiva. Me hacía sentir afortunado, casi elegido. Pero esa intensidad pronto se volvió asfixiante. María no toleraba la contradicción. Si algo no salía como ella quería, la casa se llenaba de gritos, portazos, silencios helados. Recuerdo una noche, cuando aún éramos novios, en la que discutimos por una tontería, algo sobre un mensaje de una amiga mía menos, y ella rompió mi móvil contra la pared. Luego lloró, se disculpó. Me convenció de que todo era por amor. «Si no me importaras, no me pondría así», decía, abrazándome con fuerza, como si temiera que pudiera escapar. Con el tiempo, la posesividad se volvió control. María quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba, por qué tardaba tanto en volver a casa. Si llegaba tarde del trabajo, me recibía con preguntas, con reproches, con esa mirada que mezclaba celos y desprecio. En público, era la esposa perfecta, aneducada, sonriente, encantadora. Pero en casa, la máscara caía. Sus palabras eran: «Cuchillas, eres un inútil, nadie más te va a querer, sin mí no eres nada, si me dejas, te vas a arrepentir». A veces, podía ser dulce, casi maternal, pero esos momentos eran tan raros y tan breves que se sentían como un espejismo. Lo habitual era el desprecio, la manipulación, el chantaje emocional. Cuando nacieron las niñas, María se volvió aún más impredecible. Podía pasar de la ternura a la furia en segundos. Si las cosas no salían como ella quería, descargaba su frustración conmigo, con palabras, con silencios, con miradas llenas de odio. Recuerdo una noche, después de una de sus crisis, en la que me miró a los ojos y me dijo: «Si algún día me dejas, te juro que te hago la vida imposible. No me importa nada más que mi orgullo». En ese momento pensé que exageraba, que era solo el calor de la discusión. Pero ahora, viéndola allí, en la puerta de mi nuevo hogar, supe que hablaba en serio. Volví al presente.
con el corazón encogido. María ya no era mi esposa, ni siquiera era la madre de mi hija menor en el sentido biológico, pero seguía siendo mi sombra. Su propósito, ahora, era hacerme pagar por haber tenido el valor de marcharme. Durante las semanas siguientes, sus amenazas se hicieron realidad. Llamadas a deshoras, mensajes anónimos, rumores en el trabajo, comentarios venenosos a las niñas, todo para recordarme que, aunque me hubiera liberado físicamente, seguía atrapado en su telaraña. Y sin embargo, cada vez que veía a mis hijas, cada vez que lograba arrancarles una sonrisa, sentía que valía la pena resistir. Porque, aunque María quisiera destruirme, yo no iba a dejar que su locura me arrebatara lo poco que me quedaba de paz. La relación con Isabel fue, al principio, como un bálsamo después de años de tormenta. Su casa era luminosa, llena de pequeños detalles que hablaban de su calidez en plantas en las ventanas, cuadros pintados a mano, libros apilados en cada rincón. El aroma a café recién hecho y a pan tostado llenaba las mañanas, y las noches se vestían de risas suaves y confidencias a media luz. Isabel me trató siempre con una ternura que me desarmaba. No tenía prisa por nada, ni exigencias, ni reproches. Si llegaba cansado del trabajo, me esperaba con una cena sencilla y una copa de vino. Si tenía un mal día, me escuchaba sin juzgar, acariciando mi mano bajo la mesa. Recuerdo las tardes de domingo, cuando preparábamos juntos la comida. Ella se ponía un delantal azul y tarareaba canciones antiguas mientras picaba verduras. Yo la miraba, embobado, sintiendo que por fin había encontrado un refugio. A veces, me sorprendía pensando en lo fácil que era la vida a su lado, en lo natural que resultaba la felicidad cuando no había miedo. ¿Sabes qué me gusta de ti, Antonio?, me dijo una vez mientras regaba las plantas del balcón, que eres capaz de ver lo bueno incluso en los días más grises. Yo reía, incrédulo. Eso es, porque tú eres mi día soleado, Isabel. Nos reíamos juntos, y después nos abrazábamos en silencio, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Las noches eran igual de dulces. Isabel tenía la costumbre de leerme en voz alta antes de dormir, eligiendo poemas o fragmentos de novelas que le recordaban a nosotros. A veces me despertaba en mitad de la noche y la encontraba, mirándome con una expresión de paz que nunca había visto en otra mujer. Me haces sentir segura, me susurraba, y yo sentía que el peso de los años se aligeraba, que la vida podía ser simple y buena. No había secretos, ni gritos, ni silencios envenenados. Hablábamos de todo, Anne, de nuestras heridas, de nuestros sueños, de las niñas. Isabel me animaba a verlas, a no perder el contacto, a ser el padre que siempre había querido ser. Aquí tienes tu casa, Antonio, y si algún día quieres traer a tus hijas, serán bienvenidas. Por primera vez en años, pensé en la posibilidad de una familia feliz, de una vida reconstruida desde la ternura y el respeto. Pero el espejismo se rompió de la forma más cruel. Una noche, volví a casa, después de una larga jornada. Subí las escaleras con una bolsa de pasteles. Isabel adoraba los dulces franceses y una sonrisa tonta en el rostro. Al abrir la puerta, el silencio fue lo primero que me golpeó. No había música, ni olor a café, ni risas desde la cocina. Entré al salón y lo supe de inmediato. Faltaban cosas. La estantería estaba vacía. Los cuadros habían desaparecido. La ropa de Isabel no estaba en el armario. Corrí al dormitorio, al baño, a la cocina. Todo lo suyo se había esfumado, como si nunca hubiera existido. En la mesa encontré una nota breve, escrita con su letra elegante. Antonio, lo siento. No podía seguir en Cuídate. Eso fue todo. No hubo explicaciones, ni despedidas, ni una última conversación. Revisé mis cuentas y descubrí que el dinero que había ahorrado para nuestro futuro también había desaparecido. Isabel se había ido, llevándose no solo mis cosas, sino la fe en el amor que con tanto esfuerzo había reconstruido. Me senté en el suelo, rodeado de vacío, y lloré como no lo hacía desde niño. No por el dinero ni por los objetos, sino por la traición inesperada, por la pérdida de ese hogar donde, por un instante, creí que la vida podía volver a ser amable. El recuerdo de Isabel, de su risa,
de sus caricias, de las noches de poesía y los desayunos lentos, se convirtió en un dolor sordo, en una herida que tardaría mucho en cerrar. Comprendí, con brutal claridad, que incluso en los lugares más luminosos puede esconderse la sombra de la decepción. Así terminó mi espejismo. Así volví a quedarme solo, con el corazón hecho trizas y la certeza de que la felicidad, para algunos, es solo un paréntesis entre dos tormentas, después de la partida de Isabel y el derrumbe de todo lo que creía seguro. Encontré refugio en lo más simple, el trabajo honrado. Conseguí un viejo taxi y con él recorrí las calles de Madrid de sol a sol. Al principio, sentí la punzada de la vergüenza. Pasé de ser abogado a taxista, y no faltaron quienes se burlaron a mis espaldas. Pero pronto, ese volante se convirtió en mi ancla. Me sentía orgulloso de trabajar honradamente, de ganarme la vida con esfuerzo propio, sin deberle nada a nadie. Cada pasajero era una historia, una ventana a otras vidas. Aprendí a escuchar, a observar, a encontrar belleza en los detalles cotidianos, al bullicio de la ciudad, al amanecer, el silencio de la madrugada, las conversaciones espontáneas con desconocidos. En ese asfalto encontré dignidad, y aunque la vida era dura, al menos era mía, pero lo que realmente me sostuvo fue Elena, mi hija Mayo R., que había perdido su infancia por cargar con responsabilidades que no le tocaban. Se convirtió en mi Mayo R. apoyo, aunque estaba visiblemente afectada por todo lo que había pasado, la separación. La verdad sobre Sofía, mi caída profesional, nunca dejó de luchar. Trabajaba y estudiaba, y aún así encontraba tiempo para llamarme, para invitarme a comer, para preguntarme si necesitaba algo. «Papá, ¿cómo va el día?», me decía por teléfono. Su voz siempre cálida, aunque a veces se notaba el cansancio. «Bien, hija». Hoy llevé a una señora Mayo R. al hospital y me contó la historia de su primer amor. Me hizo reír, la verdad. «Me alegro. Papá, no dejes de contarme esas historias». «Vale». A veces, después de un turno largo, Elena me esperaba en la puerta de mi pequeño piso con una bolsa de comida casera. Nos sentábamos juntos, compartiendo silencios y risas, y por un rato el mundo parecía menos hostil. Yo veía en sus ojos el peso de todo lo vivido, pero también una fuerza inquebrantable. Elena no era solo mi hija, era mi compañera de batalla, mi confidente, la prueba de que, a pesar de todo, algo había hecho bien en la vida. Nunca me reprochó mis errores, al contrario, me animaba a seguir adelante, a no dejarme vencer por la tristeza. «Papá, no importa lo que digan los demás, eres el hombre más valiente que conozco. Y si tú puedes seguir adelante, yo también». Esas palabras me daban fuerzas en los días más oscuros. Sabía que ella también luchaba contra sus propios fantasmas, pero siempre encontraba tiempo y energía para sostenerme a mí. Juntos aprendimos a reconstruirnos, a encontrar alegría en los pequeños logros, a una tarde de paseo con su hija, mi nieta. Un café compartido en una terraza, una carcajada inesperada después de tanto dolor. La vida ya no era la que soñé, pero era digna y, sobre todo, era nuestra.